Son la generación que va a decidir esta elección. Nacieron en los 80, inicios de los 90, pero ¿los candidatos les están hablando a ellos? Marihuana en las campañas. ¿Ustedes saben qué opina cada uno de los candidatos acerca de la legalización? Candidatos y candidatas independientes a la presidencia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes llegarán? ¿En qué condiciones? ¿Para qué? De ello hablaremos. Bienvenidos sean a Desafío 2018, donde también entraremos al alucinante mundo del meme. La generación millennial representa una gran parte de este electorado. La generación de 21 años es la más grande que ha tenido el país en la historia. Vamos a ver datos en esta nota de Claudia Juárez, para empezar. Los millennials, el grupo de la sociedad más digitalizado, representa ya 40% del electorado en México. De acuerdo con el listado nominal, los jóvenes de entre 18 y 34 años representan 40% de los 87 millones de votantes en el país, de los cuales 4 millones saldrán a votar por primera vez el próximo 1 de julio. Mientras que 2 millones de jóvenes, también de 18 años, están inscritos al padrón electoral a la espera de recibir su credencial para votar. Con cerca de 35 millones de votos, los millennials, quienes usan más dispositivos electrónicos y pasan más horas en las redes sociales, serán clave en la elección presidencial. Según datos de la empresa de consultoría de SIU, 81.9% de las personas entre 18 y 24 años utilizan redes sociales y 67.2% de las personas entre 25 y 34 años lo hacen. Los millennials es un grupo al que no le motiva un único tema, lo que hace más difícil a los precandidatos hacer llegar su mensaje y que además no se ven identificados ni representados, lo que en algún momento podría incidir en su participación. Sus preocupaciones varían entre la pobreza, inseguridad, corrupción en el país o los derechos de los homosexuales. La mayoría está consciente de que ante la situación económica y laboral que prevalece, será complicado encontrar un trabajo o gozar de una pensión, por lo que deberán ahorrar por su cuenta. ¿Cuál de los precandidatos será más eficaz para obtener el voto de este grupo? A ver, ¿les están hablando? ¿Creen que van a salir a votar? Obvio no. Bueno, a ver, obvio no a la primera pregunta, okay. ¿no? Es decir, los candidatos no les están hablando. Si van a salir a votar, no sé. Es decir, ahí contaba Claudia que hay 2 millones de personas a la espera de tener su credencial. Pero son 2 millones de personas que quieren la credencial para ir a votar o porque la necesitan para entrar al antro. Exacto. Sí, la identificación. Pero a ver, les están hablando, yo creo que esta es una generación de las más informadas, Sí. pero que también se comunica de otra manera a la que los políticos no están acostumbrados a comunicar, que es de manera horizontal. Sí. Los políticos tradicionales mandan un mensaje y como que quieren retweets y que se transmita. Es que lo que yo creo que no se han dado cuenta los políticos de hoy, los que están en campaña, es que les están hablando de una o de otra manera. A ver. Es decir, si no te identificas con ellos, si no les propones, si no estás conectado, si no eres directo... No. Lo que estás diciendo es que están interactuando con ellos, aún ignorándolos. Claro. O sea, el mensaje se lo están transmitiendo. Se lo están transmitiendo diciendo, ¿sabes qué? No tienes nada que ofrecerme. Porque yo no creo lo que estás diciendo acartonado en un spot, pero sí estoy viendo todo lo que sucede en las redes sociales. ¿Qué me vas a decir de esto? Entonces, ¿les hablen o no les hablen? El mensaje va a pasar para todo este grupo que está esperando información porque están ahí y le están recibiendo y le están analizando y le están debatiendo. Y están conectados todo el tiempo. Están conectados. Pero además tiene un elemento, bueno, 2 elementos importantes. Uno, que siempre se han sentido menospreciados frente a estos adultos, frente a los chavorrucos. Entonces, no se entiende. La generación X famosa. Sí, Oigan, nosotros somos de la generación X. Sí, somos. Tengo algo que comunicarles. Pero no encuentran líneas de comunicación, vasos comunicantes, no los tienen, porque tienen otros intereses y aparte tienen otra desconfianza que no solo tiene que ver con que sean de las instituciones, de la Revolución Mexicana, no tienen esos intereses, sino que además saben quién tiene bots y quién no. Y eso es muy importante. Es muy impresionante. Sabe perfectamente cuál de los candidatos tiene más bots que gente real apoyando. Por eso digo, Jairo, les están hablando. Sí les están hablando con lo que están haciendo o dejando de hacer. Y no los pueden timar tan fácilmente. Exacto. A ver, hay una parte de este público del que estamos hablando, digamos, que está relacionado a una cuestión intrínseca de las redes sociales, que es el ego.
Es decir, el reconocimiento que uno busca todo el tiempo, quiero más likes, quiero más seguidores, y por eso es que se sienten ignorados, como dice Jairo. La pregunta es si eso finalmente esconde algún grado de responsabilidad democrática, algún deseo de participación ciudadana, algún interés por lo que demonios vaya a pasar con el país. Ya. Es que no hay tal cosa. Es decir, lo único que Es hubo, que no hay tal cosa. y lo único que hubo es ese intento que fue entre fallido y raro, esto de los pre-millennials, ¿no? Jóvenes que es estarían verdad, de hicieron acuerdo, algo así, estarían ¿no? con el PRI, que eso es prácticamente Pues es una como contradicción. raro, ¿no? No, en los años 70 los jóvenes no desconfiaban de las personas de mayores de 30 años. Sí. Ahora desconfían de todo este chavorruquismo que quiere repetir cosas que ya no les pegan. O sea, imagínate. Porque además se presentaron como la nueva generación Sí. que llegó al poder. Y Y robar, mira, la y nueva todas- y todas en generación cope- y está todas ahorita con copete, fugados, y no- están fugados en la cárcel, investigados. A punto de es un ser terror. aprendidos. la Amparados, seguro. Yo quiero volver a la Amparados, pregunta sí. que hizo Katia. ¿Ustedes creen que van a ir a votar? Yo creo que van a tomar de manera diferenciada. Es decir, no votarían por el peje. ¿Por qué? Porque Claro, no ha no hablado todos de los los millennials son homosexuales, iguales, claro. no le ha entrado a temas como la marihuana. No Pero yo votarían no por él. estaría tan embargo, segura sí. de que no votarían. Digamos, Sí, yo también Sí. creo Digamos, eso. votarían, o más bien, aclarando, votarían no por él. votarían por ciertas cosas. Es decir, Sí. a lo mejor sí por diputados y senadores y no sé qué, pero no por esa figura que no se ha atrevido. A menos que lo vean como ¿sí la van a única practicar? ¿Tú oportunidad. auguras que van a practicar el famoso corte de Yo creo boleta? que sí. Pero yo no estoy segura. Perdón, Katia, sí. Tú vas. No, pero yo creo que sí podrían votar porque están en la misma dinámica que estamos todos los mexicanos. También son parte de, con las nuevas tecnologías, con ciertas características, pero no somos tan distintos, ¿no? Es verdad. Y yo creo que podrán decir, mi voto útil será para. Yo creo que también van a utilizar el voto útil o a lo mejor Podrías- decir Y a lo alguno, o mejor no, porque mira, yo Pero- ayer estaba leyendo sobre los millennials y me encontré con dos datos muy interesantes que habrá que ver qué pasa con la elección de México. Uno es que no tienen miedo de votar por candidatos que van en tercer lugar y que no van a llegar a la Pero última es que eso está como bien porque pasó en podrían Estados hacer una Unidos. diferencia. Y por eso votan muchos por partidos nuevos, como el Humanista, que tiene un discurso que suena más como a ellos. Y por otro lado, también está el fenómeno de Bernie Sanders Sí. en Estados Unidos. Si bien el voto millennial en la elección de Estados Unidos la ganó Hillary Clinton, no le alcanzó para llegar, pero muchos de ellos estaban con Sanders porque se identifican más con una generación que no representa a sus papás. Así Claro. es. ¿Qué hubiera pasado con Patricia Mercado si hubiera tenido el voto millennial? Es decir, A mí me gustaba Patricia. candidata. bueno, a ver, Pero tenemos que ir estamos a hablando de una agenda también, ¿eh? No necesariamente de una Exacto, y de generación, temas. sino de una agenda y de temas en donde los candidatos ya no nos pueden engañar, no nos pueden seguir engañando. Amén, pero además no- amén, bueno, No se amén, ayudan. pero no lo dudo. No se ayudan. Imagínate al doctor Meade abrazando a don Beltrone. Pues no. Cualquier millennial dice, no, pues hermano, gracias. Y fíjate los memes, y fíjate las reacciones. o a Naya cantando con el niño Yagüi y ya volvieron Así, loco. Prefieres despacito que eso. Vamos a una pausa, pero cuando volvamos vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la marihuana en las campañas. ¿Qué opina cada uno de los candidatos acerca de la legalización que divide a esta sociedad y que, por cierto, ha ido avanzando en otras partes del mundo, no tanto así en México? Veremos por qué. La legalización del consumo de marihuana es un debate que cada vez afrontan un mayor número de países en el mundo. Y en México, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reabrió el debate. La propuesta del secretario a título personal fue regular el consumo y la venta de la marihuana en los dos estados más turísticos de México, Quintana Roo y Baja California Sur, para reducir los índices de violencia. Al primero, en 2016 llegaron cerca de 16 millones de turistas, mientras que al segundo poco más de 2 millones. La declaración toma relevancia ante la proximidad de las elecciones en México y debería ser un debate en todo el país debido a que el uso ilegal de la cannabis ha costado en México muchas vidas. Pero además, se dio a menos de un mes después de que California inaugurara el mayor mercado legal de marihuana recreativa del mundo. En 2016 se movió en marihuana más de 6.6 billones de dólares en todo Estados Unidos. Al ser el estado más populoso, se prevé que la industria en California genere 7 billones de dólares en unos años. En México está permitido el uso de la marihuana para uso medicinal y científico, pero ¿convendrá o no ampliar su uso al recreativo? Es o no necesario el debate para las implicaciones económicas y sociales. ¿De qué lado se pondrán los precandidatos?
¿De qué lado se pondrán los precandidatos? Ya se pusieron unos, otros más bien se hicieron de lado. Pato. O se hicieron pato, porque no quisieron comentar mucho más. Pero yo les preguntaría, antes que nada, ¿cuál es tu evaluación en relación a la propuesta que hace el secretario de Turismo en plenísima precampaña? ¿Hizo bien en salir a declarar Claro que hizo esto bien. o debió de seguir los cánones políticos de su propio partido y del gobierno, que pues no han hablado mucho del tema? Pues yo diría que es refrescante que además el secretario de Turismo ponga un asunto sobre la mesa que implica tanto la seguridad nacional, porque nosotros estamos poniendo los muertos y Estados Unidos está ganando el billete verde, por así decirlo. Por otro lado, pues no sé, vamos a ver, porque las reacciones han sido interesantes. Hay gobernadores que han salido a decir, como el de Jalisco y el de Baja California, sí, le entramos. Pero yo creo que ha habido... Ya lo había dicho fuera- el gobernador de Sí, Guerrero también, ¿no? ¿Recuerdan? También, claro, y además con la Amapola. Guerrero, sí. ¿No? Es un debate que no hay que reabrir, que no hay que abrir, está Ya está. abierto Está- desde no, además, hace mucho hemos tiempo. gastado años y saliva y papeles. Pero hemos información. gastado vidas, Jairo. No, no, Exacto. claro, no, eso aparte. Pero además, creo que Enrique de la Madrid, primero que rompió uno de los grandes mitos de la historia, o sea, sobre la grisura de su familia. ¿no? Bueno, Es decir, su papá dejó un recuerdo gris sobre su quehacer y de repente rompe todos los esquemas y pone a parir chayotes a todo el mundo, porque nadie se esperaba, que eso fue lo mejor, como bien dices, Katia, que refrescó el ambiente y hasta yo me puse a pensar, ¿no se habrán equivocado de candidato? ¿O no fue un buscapiés A en la ver. campaña? No, que no, después la va a yo tomar. lo que creo es que están respondiendo a una actualidad. Ah, es sí. decir, estábamos viendo 2.600 millones de dólares, algo así como 40 o 50.000 millones de pesos. Es una locura la cifra. Imagínense cuánto podría abrirse en términos de recaudación fiscal, cuánto podría claro. abrirse en Tratarse términos como un de tema de salud la pública. disminución de la delincuencia, cuánto podría abrirse en términos de el derecho a decidir que tenemos No, todos. y Pero gastar en programas para que la gente se entere, sepa qué es lo que no hay recursos para eso. Todos ustedes están de acuerdo con lo que hizo el secretario y además con el contenido de su propuesta, decir, Claro. se debe de legalizar. Sí, sí, sí. Y no únicamente Sí, en las sin zonas duda. turísticas, porque además, No, bueno, porque creo que además es legalmente no discriminación sé, eso, ¿no? ilegalmente no es viable, tendría que ser a nivel nacional. Están de acuerdo con ello. Pero lo que me llama la atención, estuve revisando las reacciones en medios, fueron en su mayoría reacciones muy positivas hacia lo que dijo y la propuesta del candidato y su participación. Sin embargo, a nivel político, hicieron mutis o de plano fue negativa o salen con la misma de siempre de hay que debatirlo seriamente, debatirlo como A ver, se ha yo lo debatido que, a lo lo largo que de yo cuántos creo años. es que hay que mirar mucho más afuera de la repercusión política que sucede en un círculo así de chiquitito, cuando la Ajá. sociedad está pidiendo a gritos que esto se encamine y se alinee con los resultados que está Sí. teniendo el resto del mundo. Y además, no está mal tener en cuenta qué ha pasado en los lugares del mundo donde se ha flexibilizado, Así donde es. se ha legalizado, donde se ha tenido en cuenta pues una respuesta a un comportamiento de la sociedad. ¿Para Sí. qué están los legisladores? Pues sencillamente para poner en marco legal los comportamientos de la sociedad. ¿Sí? Sí. Es decir, una Cámara tiene que responder al avance de una sociedad. ¿Está pasando eso? Esos son No. las leyes. Bueno, sí está pasando, pero impulsado por litigios estratégicos como el que impulsaron ante la Suprema Corte. Pero donde son ya hay ciudadanos. ya sé, pero se está abriendo. Y Pero la entonces, mencionaba- a ver, volvemos a lo mismo de esta ruptura entre la clase política y los ciudadanos, que lo comentábamos con los millennials. Y yo diría, nos incluimos todos, porque no únicamente la generación millennial, es todo el mundo en donde estamos viendo esta poca comunicación, esta empatía de una clase política que no está volteando a ver lo que está Pero el sucediendo. problema también Están es que dejando con la pasar un sociedad tren. civil. Sí. Están dejando Y pasar el un discurso tren. oficial además es de susto, de miedo. Sí. No, lo primero que hizo Navarrete Prida fue decir, no, pero ¿a dónde van? Esto no es seguridad nacional y luego que no es para que, es una cuestión de salud, se van a morir todos, ¿no? Y, Pero fíjate, y la el paranoia empieza a ejército surgir. no dijo gran cosa. No. No, porque, digamos, la verdad es que también se juegan el pellejo ahí en las zonas donde hay más No, pero sí más hay una violencia. declaración de la Sedena ahí como... Pero Sí. no... No, con la no virulencia, tajante, no tajante. no. Pero al final del día estamos viviendo la simulación que se vive en muchas áreas de estas campañas y bueno, para empezar, precampañas. ¿Cuáles precampañas? Si son Sí, candidatos únicos que fueron Va a estar muy seleccionados debatida por esta dedazo. precampaña.
que están gastando de nuestros impuestos. No hay precampañas, son ya campañas de estos candidatos. Entonces, esta simulación que siguen y siguen también los políticos diciendo hay que debatir y se hacen los que no. No hay un solo candidato o candidata progresista que esté tomando esta agenda. Todos y todas son muy conservadores. Es una papa caliente que Bueno, no dígase saben de qué hacer izquierda o con de ella. derecha. Sí, bueno, exacto. no, Vamos estamos a ver. hablando, pero de los, Sí, de los que ya existen están ahorita ahorita, de ya. los precandidatos, ¿no? No No, hay. pues, pregúntale, o de los aspirantes. Piensa en el Bronco, ¿qué va a decir el Bronco? No, pues saco mi caballo a mi vieja y les doy de balazo. Es lo que va a decir. ¿No? Otra vez, repítelo, O por algo favor. parecido. Pedro Ferriz, no, deja que venga un ovni y nos salve. Es decir, tenemos, y Margarita, pues Margarita va a decir que no, porque pues Claro, no. pues es el eje de la guerra. Y lo del que diga, narco de su esposo. ya mi marido ya hizo lo que había que hacer. Entonces Sí. creo que es cierto, hay un conservadurismo frente a temas que le importan a la gente, que son novedosos, que son papas calientes. No, y que además se está que hay que legislando en el darle. mundo. Conservadurismo, Sí, abrirlo. irresponsabilidad y simulación. Porque también hay una doble moral en donde dicen, no es posible que no conozcan. La Drug Policy Alliance acaba de sacar un estudio en donde están haciendo una revisión de lo que ha pasado en Washington y Colorado. Y además lo que saltan son cifras positivas, disminución de detenciones arbitrarias, de detenciones en general. No se ha incrementado el consumo de marihuana entre los más jóvenes y sí ha disminuido el consumo de drogas más fuertes. Ahí están Todo los el mundo le ha análisis, los sacado, estudios. todo el mundo le ha sacado esto. Y fíjate que hay un dato interesante para recordar. Cuando estábamos viviendo las precampañas, que sí funcionan un poco como precampañas en la Ciudad de México para elegir el candidato que iría por el frente, digamos, antes de que fuera Alejandra Barrales designada, Salomón Bueno, pero Chertorivsky. ya sabíamos que iba a ser Alejandra Claro, pero Barrales. Salomón Chertorivsky fue el que puso el único, tema. sí. Pero ¿no? sí. Salomón Chertorivsky, quien estuvo en salud. Ujú, Ajá, eso ajá. es interesante. Creo que además, a ver, la Ciudad de México es otro cantar, ¿eh? Que los candidatos y candidatas a nivel federal. Creo que aquí se está moviendo y seguirá siendo todavía un espacio de propuestas interesantes, progresistas y de avanzada. Ojalá se dé, pero como hemos visto, esto tiene que ser una Sí, y yo creo regulación que tiene que nacional. ser parte de No puede ser local. una apuesta diferente también en materia de seguridad. O sea, hemos hecho lo mismo desde hace 12 años y hemos No ha visto que cambiado no nada. funciona. Entonces, volver por el mismo camino es simplemente, pues, estúpido. Pero estamos escuchando a estos candidatos cerrándose, no queriendo decir. La única que dijo fue Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, Abiertamente, sí, que sobre dijo el que sí tema había de fumado. que había fumado. Y la verdad es que la gente Cuando era joven. reaccionó también de manera positiva, por lo menos en las redes. ¿Se ¿no? acuerdan de Estaba cuando todo el éramos mundo. jóvenes? No hace 10 minutos. Oigan, A ver, y nada más, quiero decir, y no es que estemos de acuerdo, obviamente estamos en contra de cualquier tipo de adicción y Claro, pero lo se hemos tiene que estudiado, tratar de analizado. manera Yo en lo diferente, personal, claro. desde la academia he hecho desde hace 20 años estudios sobre estos temas, ¿no? Para la prevención y demás, pero es parte del problema y de lo que se tiene que discutir precisamente. hay una serie de aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República, pero en realidad sabemos bastante poco de quién en realidad va a llegar, porque quienes parecen haber juntado las firmas resulta es que no cumplieron con la transparencia o no cumplieron con la dispersión, que es haber obtenido al menos 17 estados el 1% del padrón, o peor aún, los que parece que cumplieron todo eso, resulta es que tienen firmas falsas. ¿Cómo es posible? No ¿No eran puede ser. ellos los ciudadanos? Eso no pasa en puros, México. inmaculados? Es una infamia lo que estás diciendo. Ahora, de verdad, en serio, se supone que ellos piden el apoyo de la ciudadanía porque van a retribuir a la ciudadanía con actitudes ciudadanas y haciendo todo aquello que no han hecho los partidos tradicionales. Y ahora Además, que que se digan mostraban como alguien quiénes, cómo, diferentes, que somos distintos, no somos como esa bola de canallas, somos diferentes. Y no, pues repiten esquemas, que es el que no tranza no avanza, no, pues dale la vuelta a la ley, hackea el app, ¿no? Haz trampa. Escanea una tarjeta de presentación en lugar del que si INE. bien es cierto que todo el esquema para conseguir ser un candidato independiente es titánico. Realmente, pero, a ver, hasta para quien tiene un cierto aparato es difícil. Exacto, pasaron cosas un poco extrañas, ¿no? Como esto de las tarjetas de presentación en realidad, en lugar de la credencial de elector, como si no hubieran sabido que eso no servía. Es decir, ¿están ganando tiempo, nos están tomando el pelo o están siendo reactivos a una especie de sobreregulación? Pero hay que ver qué sanción pone el INE, ¿no? Ujú, Yo creo que eso es muy Claro, importante. porque hasta ahora dijo que le van a descontar las firmas. ¿Nada más eso? Exacto. ¿En serio? Pero bueno, es que el INE también ha reaccionado o ha multado con pues cifras siempre
donde los partidos ganan, ahora los candidatos ganan. Yo creo que este tipo de triquiñuelas, por llamarlo de alguna manera, Me gusta la palabra ¿verdad? triquiñuelas. Triquiñuela tendría que ser causal de Bueno, revocación de Pero es que es candidaturas, se literalmente acabó. un INE que está totalmente cooptado por los partidos entre cuotas y cuates. Y cuates, así es, pero me parece que esto es muy grave. Ya darán a conocer quiénes son, si nada más se descuenta, pero ¿cómo va a llegar un candidato o una candidata independiente con eso a cuestas? Es No que- solamente... En serio quiero insistir en un asunto que parece menor, pero no lo es. Hay reglas muy claras Sí. sobre cómo deben ser capturados los apoyos, la firma, Además, hubo muchas quién lo quejas hace. de la Ajá. capacitación del app que no funcionaba. ¿En serio? que se Entonces, ¿en hicieron serio tenemos que mejoras. creer que no se dieron cuenta que estaban poniendo una tarjeta de presentación en lugar de una credencial, una licencia en lugar de una credencial? Nos están tomando el pelo a todos, también los independientes. Bueno, hay que ver que también tienen equipos. No Sí. cualquiera puede acceder a una candidatura Hablando de los independiente millennials, porque- hablando de las estructuras, pues sí, y hablabas, Gabriel, de una sobreregulación. Yo creo que se tiene que evaluar, es un primer paso para La dar primera entrada a los vez, independientes. sí. Es la primera vez, pero esto tiene que transformarse y cambiar para bien porque hay reglas muy complicadas en donde no están llegando a lo mejor muchos de los verdaderos independientes que tenían que estar llegando. Es Y posible. llegan un candidato que estuvo 30 años en el PRI, una candidata que estuvo 30 años en el PAN, que además se dice que tienen, pues por lo menos el apoyo de una infraestructura. Bueno, es que díganme cuál de los De candidatos experiencia del independientes gobierno. no estuvo en un partido. Pero la pregunta Solo es ¿por qué Solo responden Marichuy con es la corrupción a la que mayor es regulación? independiente. ¿Por qué responden con corrupción o con prácticas ilegales a la mayor regulación? Está bien, yo estoy de acuerdo que la Porque verdad es que son se le pusieron mexicanos, diría. para difícil. Guillermo del Toro. Compadre, porque te son van a estar para- linchando dentro de 5 minutos. Para conseguir las Lo dijo firmas, Guillermo. para conseguir estar en la boleta. Y luego dices, bueno, ¿y cuál va a ser su participación dentro de esa boleta? Porque también, pues hay lazos ahí, vasos comunicantes con partidos políticos y con con grupos gobiernos. y con gobiernos que dices, ¿y cuál va a ser su papel una vez que lleguen, si es que lo logran? Y todavía está el Exacto. tema de revisar qué pasó. Ya ven que está sobre la mesa el tema de la revisión de las firmas de Jaime Rodríguez, que Ajá. sobre quién levantó las firmas. Ya saben que la aplicación del INE tiene un registro de quién la está operando y a qué hora la está operando. Entonces hay muchos Sí. empleados públicos que parecen, todavía no está del todo investigado, parecen haber estado empleados a los que ustedes y nosotros les pagamos el sueldo, bueno, parecen haber estado recabando E incluso firmas. Pedro Urge que lo Ferriz, que fue el que aclaren. señaló, el que fue, Sí. el que no, que hay tráfico de firmas. firmas y de Sí. Ya credenciales. Y traficamos hasta también, con no, perdón, firmas. señor, usted también tiene aquí un problema. genial. O sea, ya firmas fantasma, ya Como es dirías, el Pues colmo, mejor ¿no? Es riámonos, ya- ¿no, Jairo? Ni a cuál irle, ni a cuál irle. Sí, yo creo que de repente la gran salida de la sociedad mexicana es la burra, es el pitorreo y es el meme. El meme. ¿No? En el tren del mame pasamos al meme y eso Sí, siempre era las ayuda. dos veces con E, a veces. Siempre coadyuva a entender. ¿Qué traes? ¿Qué traes? A Pues ver, miren no sé. estas maravillas, por favor. Pues si algún día todo será suyo, niños. Sí, El la niño ya, güey, campaña. también porque lo quieren Extraña tener. campaña de Anaya, ¿no? Verso sin esfuerzo, ¿no? Así Sí. es. Entre Por más la esa playa imagen, y la pero- música. No, esa imagen que para mí la verdad me resulta chocante. Todo es dulce, Y- ¿no? y la familia familia, perfecta. y Oigan, los por primera niños, vez sí. veo un Pero- cuidado a un asunto que no de los habíamos niños, visto antes. los rostros de los niños. Los Yo también rostros iba a de decir los eso. niños blureados. Porque Sí. incluso pero- con esto que se dio la polémica con el niñito cantando, que es muy agradable, muy lindo y y ya nos Sí, no vamos estoy aquí seguro que todos. cuando entras al infierno se oye eso. Vas Bueno, entrando, eso está es lindo, música está de lindo. entrada. A mí sí me gusta, ¿no? Pero más allá de eso, este tema de Bueno, el Bronco está bien también que utilizó una está bien niña, que ¿no? autorizaron los padres, pero no sé si sea suficiente la autorización de los Pues la padres Redín para dice que poder no. explotar La de esa Claro. manera la Los imagen de ¿Qué los más hay? niños. ¿Qué más Pero hay? ¿Qué más tenemos hay? al señor Mead. Bueno, yo creo que no supo Mead qué estaba haciendo al hacer esa cosa. Bueno, a ver, ¿verdad? El Yo sé que automeme. aclarar le va a quitar el chiste, pero en realidad recordemos que ahí sí las letras están alteradas, pero Sí, la sí, sí. foto originalmente Es sí original. fue pues, subida. ese es el meme, es la alteración de la realidad para convertirla Pero, en pero una, pongamos en en una contexto, ¿por qué gracejada. se puso a hacer planas el señor Mead? Porque se Porque equivocó. dijo, Pues resolvido en lugar resolvido. de resuelto. Que además ya lleva varias. Hemos resolvido, no es ya la lleva primera. varias. Desde que empezó la precampaña, bueno, no, desde que iba a ser el candidato y se fue con la gente ahí del sindicato y la CTM, ¿te acuerdas que dijo que quería ser el precandidato del Partido
de la revolución institucionalizada. Sí, es Entonces decir, hizo ahí una es mezcla entre real, el PRI, ¿no? PAN. Pero es que bueno, le ha dado susto. Ella tener que abrazar a los líderes de la CTM le debe dar miedo. Entre el PRD y el Muy PRI, buena. pero bueno, Y sí hablando lleva de varias. abrazos, mira. Mira aquí el peje, ya legendario con esa Star Wars imagen, nunca ¿no? muere. Pero es que hace frío, Pero ¿no? está También, sí está duro el frío. Pero además una imagen tierna. pero tengo un candidato que la verdad se la ha llevado tranquila y se la ha llevado Y que de está motito, ¿no? feliz Entre los porque- rusos y el pitorreo, ¿no? Miren, la verdad Sí. es que siempre decimos que no creemos en Paz las y amor. encuestas, ¿no? Pero hasta ahora las cifras dicen que es el candidato más conocido y va, como Sí. dice Jairo, nadando a muertito y bastante lejos. Sí, no, muertito. Y bueno, tenemos esta imagen que fue de la entrega de los Grammys, es el esposo de Alicia Keys, una Oye, gran que volvemos cantante. a lo mismo con lo de Meet. La imagen real también supera la fantasía, ¿no? Sí. Y supera el meme. Sí. Podría ser cualquiera de los dos. Pero la otra es que hayan retomado al benemérito de las Américas, que Está ya está, genial. que ya mucha gente Bueno, lo es ve que hay mal. que decir que Mientras la imagen real tenía una frase de Benito Juárez. Sí, el respeto al derecho ajeno es la paz. La tenía en inglés. Y entonces, mientras Cuauhtémoc Blanco agradece a Benito Juárez, ¿se acuerdan? En una primaria, ¿no? Acá en los Grammys tenemos Cuauhtémoc Blanco, ese nos va a quedar representación. para un programa siguiente, ¿eh? Cuauhtémoc Blanco bien merece. Un especial, vamos a dedicar un especial. Pero bueno, Sí, esa es la historia de México contemporáneo, explicada por los medios. Bueno, pues esto fue todo por hoy en Desafío 2018. Los esperamos la próxima semana. Y pues estamos atentos a las redes sociales, díganos de qué quieren que hablemos. Sí, y, claro. ¿no? Vamos a establecer una conversación. Y acompáñennos, porque esto se pone peor. Amigo millennial, nosotros sí tratamos de entender. No te preocupes.